Hola a todos, bienvenidos a esta transmisión, que tengan una linda noche, que hayan tenido también un lindo día y que haya sido un día de cumplimientos, un día de bendiciones, un día de fructificación, un día donde hayan recibido bendición en el fruto de su trabajo. Hoy en la noche, en la enseñanza de hoy en la noche, vamos a hacer un pequeño paréntesis en relación al tema que veníamos tratando, que era el tema de las relaciones interpersonales. Y hoy, aunque hoy vamos a tratar de un tema que es sumamente importante, el tema de la relación más importante que usted y yo podemos tener y desarrollar, que es nuestra relación con el Señor. Por eso el título de esta enseñanza es Enamorados por el Señor. Pero antes de comenzar la enseñanza, vamos a orar un momentito para que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento, consejo, hable a nuestro corazón, encuentre nuestro corazón como una tierra fértil donde su palabra pueda ser sembrada como una semilla y produzca fruto, y fruto en abundancia. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche y por el privilegio que nos das de podernos reunir, Señor, para escudriñar juntos tu palabra con el Espíritu Santo, para que Él nos guíe a toda verdad y también para que su unción, Señor, rompa todo argumento, toda altivez y toda fortaleza que se esté levantando en nuestros corazones en contra del conocimiento tuyo y que nos esté impidiendo, Señor, que podamos acceder a esa vida y vida en abundancia que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, abre los ojos de nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, pero abre también nuestros oídos, pero sobre todo danos un corazón entendido, Señor, para no solamente escuchar tu palabra, sino entenderla, y la sabiduría para saber cómo aplicarla en nuestras vidas, para que no seamos solamente oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de ella. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos, mi Dios, que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros, haciendo los cambios y las transformaciones que sean necesarias, Señor, para que podamos vivir en tu propósito plenamente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Para comenzar, déjeme leerle el pasaje que nos va a servir en esta noche como nuestra base para esta enseñanza. Y esa escritura está en Oseas, en el capítulo 2, versículos del 13 al 16. Y este es un pasaje que puede adaptarse muy fácilmente a los tiempos que estamos viviendo. La palabra de Dios dice: y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Muy bien, en este pasaje podemos ver varios procesos que son interesantes y por los cuales muchas veces cada uno de nosotros pasa en nuestras vidas. En primer lugar, dice la palabra en el versículo 13: y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus jorieles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Para comenzar, este pasaje en el contexto está dirigido al pueblo de Israel, un pueblo al que Dios se le había revelado, que tenía las leyes de Dios, que en una buena medida aplicaba las leyes de Dios y creía en Dios, pero tenía un problema, que
cada cierto tiempo cometía un pecado, y es que se olvidaba de Dios y se iba detrás de otros ídolos, detrás de otros dioses. Y eso es algo que a cada creyente, a cada uno de nosotros nos puede pasar si no tenemos cuidado. Si entendemos bien lo que en la palabra de Dios significan los ídolos no necesariamente son imágenes, aunque eso es una especie de ídolo. Pero los ídolos son en realidad todo aquello que nosotros permitimos que controle nuestro corazón o una parte de nuestro corazón y de nuestras decisiones y de nuestros pensamientos que no sea Dios, y que haga de alguna manera a Dios a un lado en algún aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, Salomón fue el rey más sabio que existió y el rey más rico que existió. Y Salomón amaba a Dios de todo su corazón. Pero sin embargo, en el transcurrir del tiempo, dice la palabra que en primer lugar, Salomón hacia lo material, hacia las riquezas, y eso lo encontramos en el libro de Eclesiastés, un testimonio de ese comenzar a ver las cosas de la carne, las cosas las cosas materiales, la riqueza, etcétera. Desvió su corazón del Señor, tanto que al final él dice, todo el hombre no es ni las riquezas, ni el ser muy sabio humanamente hablando, ni nada de eso, sino que vivir en los mandamientos del Señor. Pero Salomón también volvió a desviar su corazón en otra área, que fue en el área de las esposas. Las esposas desviaron su corazón hacia los ídolos de ellas, pero antes de que se desviara el corazón de Salomón hacia los ídolos de sus esposas, primero el corazón de Salomón se desvió hacia sus esposas, o sea, las hizo a ellas ídolos en su corazón, de tal manera que controlaron sus decisiones, y eso le llevó a seguir a los ídolos de ellas. Nosotros podemos tener como creyentes, y no estoy hablando de una persona que no es creyente, estoy hablando de un creyente. Nosotros podemos construir ídolos en nuestro corazón de casi cualquier cosa. Y la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Si bien en nuestro corazón habita el Señor, hay partes de nuestro corazón donde está profundamente arraigada la iniquidad, la maldad, y esas son las partes engañosas y oscuras de nuestro corazón que nos pueden llevar a los ídolos, a levantar ídolos en nuestro corazón que nos controlan. Por ejemplo, lo voy a poner de una manera muy simple. La Biblia, sin ningún lugar a dudas, y no lo vamos a discutir porque la palabra de Dios es la verdad, y esa verdad no es discutible, y lo dice la palabra de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo reafirma Jesús y lo reafirman los discípulos. La palabra de Dios dice que necesitamos diezmar. Pero si yo no diezmo y si yo no ofrendo, en realidad el problema que estoy comenzando a tener en mi corazón es que le estoy dando cabida a la codicia. Yo estoy haciendo del dinero un ídolo, porque el dinero está comenzando a controlar mis decisiones. No doy por esto, no doy por el otro, no doy por aquí. Hay un engaño terrible que lo he visto una y otra vez en esa parte. La gente dice, es que hermano, yo no puedo diezmar porque mis deudas, porque la tarjeta de crédito, por esto. No le están diezmando a Dios y le están diezmando al diablo. Porque en la tarjeta de crédito le están cobrando el 4% de intereses mensual. 48% de interés al año. Y el Señor solo le pide que le dé el 10%, es un engaño. Y si no es la tarjeta de crédito, son otras deudas. Pero las deudas, con dejar de diezmar, no va a salir de las deudas, ni siquiera va a salir más temprano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, traigan sus diezmos al alfolí y yo reprenderé al devorador por ustedes. ¿Qué significa eso? Que si no diezmo, aunque abone a la deuda, el devorador me va a robar por otro lado, y en lugar de avanzar en mi situación económica, lo que voy a tener es un retroceso. Entonces, necesitamos tener mucho cuidado
estoy hablando de esto porque cuando esas cosas comienzan a suceder es que se está levantando en nuestro corazón un ídolo que es el dinero, y el dinero nos está controlando antes que la palabra de Dios, antes que Dios. Lo mismo cuando nosotros decimos o nos encontramos en una situación donde tenemos que perdonar a otra persona y no la perdonamos. Ahí estamos levantando un ídolo. Estamos levantando el ídolo del resentimiento, de la venganza, de la amargura en nuestro corazón. No estamos entronizando al Señor en esa área de nuestra vida, sino que estamos levantando un ídolo. Y hay muchos otros ídolos que controlan nuestras decisiones. Cuando en lugar de el Espíritu nos está llamando a tener comunión con Dios, nos vamos a ver tele. O cuando el Espíritu nos está llamando a tener comunión con Dios, nos vamos a ver fútbol, o nos vamos al cine, o nos vamos a cualquier otra actividad, y no a tener comunión e intimidad con el Señor. Todas esas cosas se convierten en ídolos. Y el mayor ídolo que cada uno de nosotros tiene en su corazón es el ídolo del yo. Es el ídolo del autoengrandecimiento, autoexaltación, autoestima, autosuficiencia, agradarse a sí mismo, autocomplacerse, etcétera, etcétera. Todas esas son signos de que tenemos un ídolo en el corazón, y esas cosas nos van a comenzar a controlar en lugar de que sea el Señor. Y un día vamos a tener tan grande la autogratificación que vamos a ver algo que no es de nosotros y no lo podemos llegar a robar para gratificarnos a nosotros mismos. Eso significa que un pecado nos llevó a otro. Entonces necesitamos que esos ídolos sean quebrantados, y este pasaje se refiere a eso. Dice que la castigaré por los días que incensaba a los Baales, adornada de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí. Eso es un ídolo. Un ídolo es algo que nos desvía del Señor y que nos vamos detrás de eso en lugar de irnos detrás del Señor. Puede ser el trabajo, la diversión, la música, la tele, el deporte, la esposa, la familia. Cualquier cosa la podemos levantar como un ídolo. Y lo que el Señor le está diciendo es el primer punto aquí, es que el Señor nos va a enfrentar en algún momento con las consecuencias de esa idolatría. ¿Para qué? No para hacernos daño, sino para que nosotros abramos nuestro corazón, permitamos que nuestro corazón sea transformado y nos volvamos completamente a Él, como lo vamos a ver en el resto de este pasaje, porque Él lo que quiere es bendecirnos mucho más que un ídolo que nosotros podamos levantar en nuestro corazón. No se compara ni el poder, ni nada, ni la sabiduría, ni la omnisciencia de nada humano que se pueda comparar con lo que el Señor nos puede dar. Por eso también la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8, que maldito el hombre que confía en el hombre o en cualquier otra cosa que sea de origen humano o terrenal, pero bendito el hombre que confía en Jehová, porque el que confía en el hombre será como tamo en el desierto, como un arbusto en el desierto, reseco, sin fruto, sin vida, sin nada, mientras que el que confía en el Señor será como un árbol que se planta o está plantado junto a corrientes de agua, que tiene vida todo el tiempo y además produce frutos y además prospera. Entonces el ídolo, al final de cuentas, cualquier ídolo que nosotros tenemos en nuestro corazón o levantemos en nuestro corazón, nos va a provocar como consecuencia que vivamos en un nivel de vida inferior al que Dios quiere que nosotros vivamos en todos los aspectos de la vida, porque Él quiere que seamos prosperados en todo y tengamos salud, así como prospera nuestra alma, y que además va a terminar causándonos graves problemas. Entonces, dice la palabra que el Señor nos va a exponer a las consecuencias o a la cosecha de esa idolatría. ¿Pero para qué? No para destruirnos, sino para volvernos a Él. Dice, después de esto dice, he aquí, yo la atraeré.
Y el Señor nos atrae de dos formas. O nos atrae con cuerdas de amor, como dice en el libro de Amós, o bien nos atrae permitiendo que vayamos al hoyo de la desesperación. Pero que Dios nos atrae de alguna de las dos maneras y llama nuestra atención de alguna de esas maneras, lo va a lograr a través de de enfrentarnos a las consecuencias de esos pecados de idolatría que hemos tenido en nuestro corazón. Y déjenme decirle una cosa, cualquier pecado, yo voy a hacer una aseveración aquí bien importante. Cualquier pecado que usted y yo cometamos y con el cual estemos luchando, significa que en nuestro corazón hay levantado un ídolo contrario a Dios. Por ejemplo, la persona que miente constantemente, el ídolo que tiene es el ídolo de la autoexaltación. Tiene que mentir para no reconocer errores. Tiene que mentir para que las personas no piensen mal de él. Tiene que mentir para mantener la imagen. Eso se llama autoexaltación. Y la autoexaltación es una consecuencia de la egolatría, y la egolatría viene de la exaltación del ego. Número 1. Número 2, le voy a poner otro ejemplo. La gente que no deja de tomar alcohol, que está en el proceso de ser adicta o está ya en la adicción al alcohol. Detrás de esa adicción hay un ídolo, y el ídolo no es el alcohol. El ídolo es la autogratificación. La persona quiere, a través de vivir en esa adicción, agradarse a sí mismo, ya sea huyendo de sus problemas, evadiendo la realidad o entrando en un estado de elevación fuera de lo natural o de lo normal. Entonces ahí hay un ídolo, es el ídolo de la autogratificación, y el ídolo de la autogratificación como el de la autoexaltación vienen del egocentrismo, y el egocentrismo viene del ego, y el ego es el enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el ego quiere hacer su voluntad en contra que se opone a la voluntad de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, su propia voluntad, su propio ego, pero que al final son caminos de muerte, mientras que los caminos de Dios son negar el ego para que podamos tener vida, y vida en abundancia, como lo dice Mateo 16:24. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O como dice Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que yo muera, que mi ego muera, y que él crezca. Y esta enseñanza no es una enseñanza que le agrade a muchísima gente, porque y dice la palabra que en los últimos tiempos en los cuales ya estamos, la mayoría de gente querrá seguir maestros que alimenten sus concupiscencias, que les enseñen lo que quieren oír, que es la autoexaltación, la autogratificación, la autoestima, la autocomplacencia y todos los autos que pueda usted imaginarse. Eso es hombres amadores de sí mismos más que de Dios. No quiere decir que no conozcan de Dios, no quiere decir que no amen un poco a Dios, pero ellos tienen una idolatría en cuanto que se aman a sí mismos más que a Dios. Y esa egolatría, esa adoración o ese ídolo del yo los lleva a cometer un sinfín de pecados que no agradan al Señor. Muy bien. Entonces la palabra de Dios dice, regresemos de nuevo al pasaje, y hablamos de los ídolos que se levantan en nuestro corazón, y ahora veamos lo que Dios quiere hacer. Dice que Él nos atraerá. Eso habla de que Él lo va a hacer o con lazos de amor, o lo va a hacer a través de la cosecha de las consecuencias de habernos apartado de tener al Señor como el verdadero centro de nuestras vidas en una o en varias áreas, y haber seguido detrás de esos ídolos que levantamos en el corazón, y principalmente del ídolo del ego. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué nos va a atraer con cuerdas de amor? Dice, el siguiente punto que dice es que nos llevará al desierto. Ahora,
Aquí también hay un punto que hay que entender. La llevada al desierto es porque Él nos está atrayendo al desierto. ¿Y qué es un desierto? La mayoría de los cristianos he oído yo que cuando hablan de desiertos hablan de sufrimiento, de tristeza, de dolor, de que el Señor los está moliendo, machacando, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el desierto, cada vez que el Señor lleva a alguien al desierto, esa persona sale del desierto transformada, sale del desierto renovada, sale del desierto en un nivel más alto del nivel que tenía antes de entrar al desierto. Nosotros vemos, por ejemplo, a Elías saliendo del desierto a profetizarle a Acab. Antes de salir del desierto, Elías, nadie lo conocía. Elías era un ignorado totalmente. Sin embargo, a partir de que sale del desierto, de estar con el Señor en cuya presencia estoy, decía Elías todo el tiempo, a partir de ese momento se convierte en el profeta de Israel, que primero profetiza una sequía de 3 años y medio, después destruye a los profetas de Baal y de Acera, luego profetiza que va a haber lluvia y vuelve a haber lluvia, profetiza la destrucción de Jezabel y de la familia de Acab por haberse vuelto a los ídolos de los otros pueblos. En fin, un profeta que ocupa varios capítulos de Primera y de Segunda de Reyes, y que además es el que unge y prepara al siguiente profeta, al que lo va a sustituir, que es Eliseo. Entonces, luego también tenemos, por ejemplo, a Juan el Bautista, que en el desierto es donde se llena de la palabra, de la unción del Señor para anunciar los caminos del Señor, para preparar los caminos de la venida de Cristo. Tenemos a Cristo que fue llevado al desierto por 40 días y regresó del desierto lleno del poder del Espíritu Santo y comenzó su ministerio en plenitud. También Pablo, después del episodio de Damasco, donde él reconoce el señorío de Cristo, es llevado al desierto y luego regresa con la revelación de la gracia de Dios. O sea, el desierto no es un lugar de sufrimiento, de esterilidad. Eso puede estar alrededor, pero realmente el desierto para nosotros los cristianos, para el mundo quizá pueda ser un lugar de esterilidad, o para las personas carnales puede ser un lugar de esterilidad, un lugar de soledad, un lugar de secamiento, de infructuosidad, etcétera, etcétera. Pero para nosotros los creyentes, el desierto es un lugar de la intimidad con el Señor, un lugar al cual Él nos atrae para tener intimidad con nosotros y transformar nuestro corazón para llevarnos al siguiente nivel de bendición, al siguiente nivel de vida espiritual, al siguiente nivel de empoderamiento para una vida en Él total y completamente victoriosa. Y eso es lo que nos dice en los siguientes pasajes. Dice: y la llevaré al desierto, es decir, al lugar de la intimidad, de la transformación y del empoderamiento, y hablaré a su corazón. ¿Para qué va a hablar a nuestro corazón? Para hacernos volver nuestro corazón a Él, para enseñarnos esos ídolos que hemos levantado quizás sin darnos cuenta en nuestro corazón y que nos están apartando de Él, de su voluntad y de sus bendiciones. Y principalmente si tenemos en cuenta que el primer ídolo o el mayor ídolo que se levanta siempre, oiga, siempre, el primer ídolo que nosotros levantamos o tenemos en nuestro corazón es el ídolo del yo. El ídolo de la autocomplacencia, de la autoexaltación, de la autoconmiseración, de la autosuficiencia, de la autoestima, etcétera, que todo eso alimenta el auto, y ese es el ego. Cuando la palabra de Dios dice es necesario que yo mengüe y Él crezca, refiriéndose a Jesús. Entonces, detrás de todo esto, tal vez aquí me voy a detener un momento. Detrás de esto de la idolatría hay algo que, les voy a decir cómo funciona el diablo.
El ego es lo primero, es la raíz de maldad que heredamos de Adán. Y el ego viene con nosotros en el momento del nacimiento. Y nuestras relaciones con los demás comienzan a alimentar ese ego. El niño, por ejemplo, comienza cuando tiene frío, llora, cuando tiene hambre, llora, cuando está incómodo, llora, cuando necesita que le cambien el pañal, llora. Y a través de ese llorar, que es un lenguaje y que fue diseñado para ser un lenguaje, para que el bebé se pudiera comunicar con quienes les cuidan, por la obra de la maldad que traemos en el ADN de la naturaleza humana, no regenerada, todos esos lloros y todas esas incomodidades que el niño manifiesta a través del lloro, en su mente le van enseñando que él tiene control sobre los demás. Y entonces ahí, en lugar de dar gracias porque a través del lloro se puede comunicar, el lloro comienza a ser un elemento de control y de manipulación y de conseguir sus objetivos. Y si no, que lo digan muchísimas personas que utilizan el lloro como una forma de conseguir lo que ellas o que esas personas pretenden. Y no estoy hablando solo de mujeres, hay hombres que lo hacen también, tanto hombres como mujeres. Entonces, a través del lloro comienza a fortalecerse ese ego. Entonces ya está el ego ahí. Ahora bien, para protegerse, en la medida que el ser humano va creciendo y va abriendo su mente, etcétera, 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 el ser humano va estableciendo mentiras, que la palabra de Dios llama en 2 Corintios capítulo 3, versículos del 3, versículo 10, capítulo 10, versículos del 3 al 5, que la palabra de Dios llama altiveces. Son esas mentiras que el ego se comienza a decir a sí mismo para aplacar la conciencia de lo que está mal. Entonces ya tenemos las altiveces. Pero cada vez, en la medida que vamos creciendo como seres humanos, el ego va estableciendo más mentiras, más altiveces. Esas altiveces se unen en argumentos y esos argumentos se convierten en fortalezas y esas fortalezas se convierten en redes de fortaleza que el único objetivo que tienen es proteger el ego, es esconder el ego. Entonces a veces comenzamos por derribar las mentiras o combatimos contra las mentiras, pero la verdadera fortaleza ni le estamos tocando. ¿Sí? Entonces el Señor, para liberarnos de cualquier idolatría y de la mayor idolatría, que es la idolatría del yo, entonces el Señor nos lleva al desierto. Nos lleva para hablarnos, para hablar a nuestro corazón, para liberar nuestro corazón, para comenzar a derribar esas altiveces, esos argumentos, esas fortalezas y esas redes de fortalezas que están protegiendo al ego. Por eso Juan, en el capítulo 3, versículo 30, dice, es necesario que yo mengüe. O sea, que se vayan quitando todas esas altiveces, todos esos argumentos, todas esas fortalezas que nos impiden llegar al conocimiento de Dios y eso impide que alcancemos la vida abundante. Y la palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces Dios permite nuestros tiempos de dificultades para atraernos al desierto, al lugar de la intimidad con Él, para que Él comience a hablar a nuestro corazón para destruir las altiveces, los argumentos, las fortalezas y las redes de fortalezas que están protegiendo al ego y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, liberándonos para que tengamos vida y vida en abundancia. O sea que los desiertos al final
son lugares de liberación, son lugares de transformación y algo más, son lugares de celebración, como nos lo dice la palabra en el siguiente versículo. Dice, y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará, como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. O sea, va a haber canto y va a haber liberación, como nos dice la palabra acá, aparte de que va a haber prosperidad, bendición, esperanza. O sea, el Señor va a hacer una obra maravillosa de transformación de nuestro corazón que nos va a llevar a otro nivel de gozo, a otro nivel de bendición, a otro nivel de comunión con el Señor, a otro nivel de enamoramiento con el Señor, a otro nivel de prosperidad, a otro nivel de revelación, a otro nivel de percepción espiritual, a otro nivel de transformación interior, en la medida en la que cuando el Señor habla a nuestro corazón y nos libera, está cercenando una parte de ese enemigo con el que vivimos y dormimos, que es el yo. Entonces vale la pena esos desiertos, vale la pena, que no son sequedad, infructificación, tristeza, dolor, etc. Eso es no entender el proceso en el que estoy viviendo. Si yo me enfoco, cuando estoy en un proceso con Dios, me enfoco en el dolor, en lo negativo, me enfoco en lo negativo, en lugar de enfocarme y de lo que está haciendo hoy, en lugar de enfocarme en lo que Dios quiere hacer y en lo que Dios hará de la obra de transformación y los resultados de esa obra de transformación, es porque no estoy entendiendo el proceso que Dios quiere seguir conmigo. Entonces necesito reenfocarme, en lugar de enfocarme en la sequedad del desierto, o en el dolor, o en lo negativo del desierto. Debería enfocarme en los resultados que ese desierto va a traer a mi vida, que son transformación, liberación, bendición, alegría, esperanza. Y el último de los productos de esos desiertos está en el versículo 16 al final, y dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa esposo, y nunca más me llamarás Baali, que significa amo o propietario. ¿Qué significa eso? Que cambia la relación. Hay un crecimiento en la relación, hay una transformación en la relación con nuestro Padre, y dejamos de ser lo que éramos para convertirnos en esposo, o en la esposa de Él, en la amada del amado, y la amada que ama apasionadamente al amado. Cada desierto por el cual pasamos, y cada transformación por la cual pasamos, y cada liberación por la cual pasamos, hace que nos enamoremos, o su resultado no solo es todo lo que hablamos al principio de transformación, prosperidad, bendición, alegría, esperanza, etc., sino una mayor y mejor relación con el Señor, que obviamente eso nos va a traer un incremento de la fe, un incremento de la fortaleza, un incremento del entendimiento de los planes y propósitos de Dios, y por ende un círculo virtuoso de mayor bendición, de mayor libertad, de mayor transformación y de una mayor relación con el Señor. Vale la pena. No deberíamos tenerle temor a estas situaciones, sino más bien preguntarnos: Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí en esta circunstancia? Le voy a contar algo maravilloso que me pasó. Para darle testimonio, estoy predicándole de mi propia experiencia y de mi propia experiencia reciente. Durante más o menos un año, que realmente está terminando, comenzó hace un año y terminó anoche. Durante ese año estuve pasando por un desierto de soledad, frustración, un montón de cosas, y no entendía por qué. Pensaba que era algo
que había pasado en mi vida hace un poco más de un año, pero al final, la cosa es que entré en ese desierto y no entendía. Y pasé por 2 hospitalizaciones, una operación, mucho tiempo de no entender, de frustración, pero no quería entrar al desierto realmente con el Señor. Estaba más enfocado en lo negativo que en lo que Dios quería hacer. En eso viene esta pandemia. Y con la pandemia las medidas de confinamiento. Y en las medidas de confinamiento el Señor trabajó aún más fuertemente, apretó un poquito la cosa. Y parte del problema que yo estaba enfrentando era un problema de soledad, que no quería aceptar que el Señor era más que suficiente para mí. Y entonces yo vivo solo desde hace tiempo, y entonces estaba en ese momento experimentando esa necesidad de tener compañía en lugar de ir con el Señor y que Él llenara ese vacío. Bueno, y la cosa se fue haciendo más fuerte y más dura, y yo con la misma sensación. Hace el 26 de junio hubo un cambio cambié de casa. El 25 y el 26 comenzó un proceso que las 2 etapas anteriores eran nada comparadas con este momento. Y resulta ser que en el proceso el Señor me habló, todo eso que Él permitió de lo duro en mi vida y darme cuenta de un montón de cosas. Me comencé a dar cuenta que había levantado un montón de ídolos en mi corazón: el ídolo del ministerio, el ídolo del conocimiento, el ídolo bueno, un montón de ídolos, pero en el fondo el ídolo mayor era el ídolo del ego, el ídolo de la autoexaltación, el ídolo de la autogratificación, el ídolo de la autojustificación, el ídolo de la autoindependencia, digámoslo así. En este momento se me va la palabra, pero que yo quería que las cosas fueran a mi modo, cuando yo quería, como yo quería y donde yo quería. Y había levantado un montón de ídolos ahí, y el Señor comenzó a derribar un argumento, una mentira, tras otra. Total, justamente el Señor llegó un momento en que me dijo: el proceso terminó y te voy a hacer florecer, y te voy a cambiar la necedad por sabiduría, y te voy a liberar de esos sentimientos, de ese afán, de esas cosas. Y el proceso duró 40 días exactos. 40 días exactos. Y al 41º día, el Señor había hecho una obra que yo no sé ni cómo fue. Pero el Señor me liberó, me transformó, me llevó a otro nivel de cómo estaba antes. Estoy en este momento agradecido, feliz, disfrutando de estar solo con el Señor. Cada vez pasamos más tiempo juntos, cada vez tengo más intimidad con Él. Cada vez que viene un pensamiento que no está alineado con Él, inmediatamente lo que sale de mi corazón es orar con Él, orarle a Él, entrar en comunión con Él, y las cosas se van, cambian, se transforman. Estoy viviendo un tiempo realmente glorioso, aunque fue un año muy duro, un año de mucha confrontación, de mucho darme cuenta de cosas que... Tengo 35 años de ser cristiano, más de 25 años de ministerio, y
Sin embargo, había muchas cosas en mi corazón de ese ego engañoso, perverso, que todavía lo tenemos en alguna medida adentro, y que cada vez las fortalezas a las que vamos penetrando y que el Señor nos va permitiendo destruir son más profundas y más sutiles. Eh, Así que, mi hermano, mi hermana, yo le invito, cuando usted esté atravesando dificultades o situaciones o épocas que puedan ser épocas de dificultad, piense que realmente Dios está usando esas dificultades para llamar su atención y atraerle hacia Él, porque Él quiere reenamorarla o reenamorarlo. Pero además de reenamorarlo, lo quiere transformar para llevarlo a un nivel de bendición más alta. Esa es una de las razones por las cuales la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29, que todas las cosas aman a Dios, obran para bien de los que aman a Dios, los que están siendo transformados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y la palabra también nos dice que tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, o como dice también 1 Pedro capítulo 5, versículos del 8 al 10, que seamos sobrios y velemos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que los mismos padecimientos los van experimentando todos nuestros hermanos en todas partes, pero que no temamos, porque esa prueba será por un breve tiempo, y si es necesario, y vamos a salir de ahí afirmados, perfeccionados, establecidos y firmes en el Señor. Así que todas esas cosas obran para bien, en lugar de huir de los procesos, porque eso podemos hacer también cuando estamos experimentando dolor. Algunas personas lo que hacen es irse por el lado de la diversión y se buscan más diversión. Otros se buscan ir a comprar a los centros comerciales, a gastarse el dinero que no tienen, o que tienen algunos, ¿no? Otros se la dan por el ejercicio y evadimos. La realidad es que cuando Dios nos está llamando, es mejor aceptar el llamado y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí en esta situación? ¿Por qué estás llamando mi atención? ¿Para qué la estás llamando? Señor, enséñame para salir de esto lo más rápidamente posible. ¿Sabe? Esto fue algo que a mí se me olvidó hace un año. Yo hace un año le debía haber dicho al Señor: Señor, atráeme, si me estás atrayendo, si estás permitiendo esto, es porque quieres tratar algo en mi corazón. ¿Sí? Sin embargo, yo no lo acepté. En lugar de eso, traté de irme por mis propios medios, traté de evadir, metiéndome a más estudiar, metiéndome a más actividades, metiéndome a más ver tele, a ver fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Y me olvidé que la pregunta que yo tendría que haber hecho era: Señor, ¿para qué? No era el por qué, era el para qué lo estás permitiendo. Y cuando comencé a hacer la pregunta correcta, el Señor me comenzó a dar las respuestas correctas. Al final, quien va a determinar, Dios ya lo sabe, por supuesto, el tiempo de nuestro paso por el desierto, pero desde la perspectiva de este lado, quien va a determinar el tiempo del desierto soy yo o usted. En la medida en la que más rápidamente nosotros nos rindamos y comencemos a buscar el para qué de Dios de las circunstancias que estamos viviendo, en esa medida vamos a salir más rápido de esa situación. La pregunta no es por qué, la pregunta es ¿para qué? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Señor, ¿para qué estás permitiendo esta situación en mi vida y qué quieres tratar conmigo? ¿Qué hay en mi corazón que necesita ser cambiado, transformado, rendido a ti? Ese es el verdadero objetivo del desierto. Y los desiertos, al final, aunque el paso por ahí no sea lo más cómodo, al final los desiertos son una victoria. Déjeme decirle, esta no es la primera vez
que me toca pasar desiertos en mi vida. Ya he pasado bastantes y la verdad, si tuviera que volverlos a pasar, la verdad lo haría. Aunque sea muy doloroso en el principio. Pero como dice la palabra en Hebreos capítulo 12, al principio la disciplina parece no ser causa de gozo, pero después da frutos apacibles de justicia. O sea, la verdad vale la pena. Dice que no rechacemos la disciplina del Señor. Y la disciplina no es castigo, no es darnos palo. La disciplina es el proceso de confrontarnos y mostrarnos nuestro corazón, enseñarnos nuestro corazón para que rindamos esas cosas al Señor y que Él las transforme y que Él las libere. Así que ánimo. No reneguemos de esos desiertos, porque esos desiertos traen, yo siempre he dicho que hay regalos que el Señor nos los envuelve en papel periódico, no en papel lustroso, con moñas preciosas y llenas de colores, etcétera, etcétera, sino en papel periódico. Pareciera que no son regalos, pareciera que son cosas sin importancia, pero muchas veces los regalos que Dios envuelve en papel periódico, es decir, en circunstancias que para nosotros no son las más alegres, ni las más deseables, ni las más bonitas, ni las más relumbrantes, sino todo lo contrario. A veces, esos regalos que Dios envuelve en papel periódico son los regalos que más van a bendecir nuestras vidas. Son los regalos que más nos van a transformar, que van a tener un efecto más duradero en nuestras vidas y por supuesto un efecto de mayor plenitud de la vida en Cristo para cada uno de nosotros. Así que no es tiempo, si usted está enfrentando alguna situación y siendo incomodado por alguna situación, acepte el llamado del Señor para llevarlo a la intimidad, para saber y pregunte el para qué, el qué y el para qué de la situación para poder abrir su corazón a la obra del Señor, a la transformación y al siguiente nivel. No quiere decir con esto que ese desierto se va a cortar. Y que ya hoy me meto en comunión con el Señor y mañana voy a tener la respuesta. Quizá no. A mí me llevó casi un año tener las respuestas de cosas que estaba percibiendo en mi corazón que no estaban bien, porque eran cosas demasiado profundas. Ya el Señor ha limpiado un montón y lo que queda por limpiar son cosas muy profundas en mi ser. Entonces no necesariamente las respuestas van a ser respuestas rápidas. Pero lo que sí le voy a decir es que en la medida en la que nosotros permitimos irnos al desierto con el Señor, que Él nos lleve al desierto para hablarnos y para transformarnos, en esa misma medida, el desierto va a ser más corto y los frutos vamos a verlos más prontamente. Así que ánimo. Estamos en el tiempo mejor del Señor, en el tiempo de la transformación, y si usted todavía está con medidas de confinamiento, aproveche esas medidas de estar en casa para tomar tiempos con el Señor y permitir que Él nos atraiga, ya sea con lazos de amor o ya sea con hoyos de desesperación, a esos desiertos donde Él va a entrar en intimidad con nosotros y nos va a llevar a una transformación que nos lleve a otro nivel de bendición. Así que ánimo, mis amados, mis amadas. Muchas gracias por participar en esta transmisión. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza para su vida y que le haya animado, edificado y exhortado. Y si ha sido así de bendición para su vida, por favor, compártalo en sus redes sociales, con sus contactos, para que también sea de bendición para cada uno de ellos. Y por el otro lado, le recuerdo que tenemos a su disposición un canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted puede encontrar una infinidad de enseñanzas que van a edificar, exhortar y consolar su vida y que tratan con aspectos específicos de nuestra vida diaria. Aquí no hablamos de cosas
etéreas, ni teóricas, ni hiper, mega, super espirituales, sino de aspectos prácticos que podemos comenzar a practicar el día de hoy en las diferentes áreas de nuestra vida. Además, ahí no solo están los videos, sino que además están los bosquejos de la enseñanza. Le invitamos a que se suscriba. Y por favor, sigamos orando por todas las personas que están enfermas, no solamente de COVID, sino de todas las enfermedades, porque el sistema de salud está colapsado para cualquier enfermedad. En este momento está sobrepasado. E igualmente oremos por todo el personal profesional, técnico, etcétera, que está en la primera línea de combate a cualquier problema de salud, para que sean fortalecidos y bendecidos por el Señor y sus familias sean cuidadas. Muy bien, antes de terminar y despedir la transmisión, quisiera que me acompañara a que oremos por cada uno de nosotros y por nuestras familias, para que el Señor bendiga, guarde, proteja, fortalezca a cada uno. Si me acompaña, Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche por el privilegio que nos da, Señor, de entrar al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Padre, en primer lugar, te queremos pedir que esta enseñanza, esta palabra, Señor, sea una palabra que transforme nuestras vidas y que nos lleve a amar cada día más, Señor, tu disciplina, tu confrontación, Señor, porque eso es el principio de la transformación y la transformación es el principio de una bendición aún mayor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones, Señor, y que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También, Señor, en esta hora levantamos delante de ti, no solo a cada uno de nosotros, sino a cada una de los miembros de nuestras familias, Señor, y te pedimos que tu mano esté sobre cada uno de ellos, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado, liberando al que está bajo opresión del enemigo, Señor, sacando de las cárceles y fortalezas que el enemigo tejió en nuestros corazones, Señor, a los que están cautivos, Padre. También, Señor, te pedimos que tú suplas todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que levantes al caído, que fortalezcas al debilitado, Señor, que todo aquel que está experimentando frustración, temor, inseguridad, ansiedad, miedo y cualquier emoción negativa, Señor, sea lleno de tu óleo de gozo y del manto de alegría, Señor, que tú has ordenado que se les dé a todos los afligidos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y también en esta noche, Señor, te pedimos que a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador, que el día de mañana, Señor, nuestras fuerzas estén reactivadas, Señor, fortalecidas para poder enfrentar las tareas, Señor, que tenemos cada uno de nosotros, y que lo hagamos, Señor, no solamente con gozo, sino con excelencia, de la mejor manera que podamos, Señor, y que sean actividades que produzcan mucho fruto para gloria de tu nombre y para nuestra bendición, Señor. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que el día de mañana tus bendiciones estén sobre cada uno de nosotros. Asimismo, que sea un día de cumplimiento, Señor, de lo que tú has hablado a nuestros corazones. Todo ello, Señor, te lo pido en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús, y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están viendo esta transmisión, creyendo, Señor, como dice tu palabra, que de cierto serán benditos. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche. Gracias por participar con nosotros, y los esperamos el día de mañana a las 8 de la noche para compartir nuevamente otra enseñanza, que el Espíritu Santo nos dirija. Bendiciones, un abrazo para todos y para sus familias, que estén bien, y hasta mañana.